establo Los Patitos, donde vamos a aprender sobre las biotecnologías reproductivas aplicadas en ganadería lechera. Hoy nos acompaña un buen amigo, el ingeniero Óscar Rengifo, quien nos va a explicar de manera didáctica sobre la transferencia y colección de embriones. Estoy con un buen amigo, Óscar Rengifo. Él es ingeniero egresado de la Universidad Agraria de La Molina, quien ha desarrollado muy bien esa técnica. Y bueno, y él tiene también estudios en Brasil. Cuéntame un poquito también acerca de tu formación en el área de embriones. Bueno, básicamente yo ya tengo desde el 2005 que salí de la universidad, me dedico al tema de embriones. Tuve la oportunidad de trabajar una época en el INIA, donde tuve la oportunidad de hacer entrenamiento en Brasil, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, y bueno, una maestría en Argentina. Y esa experiencia me ayudó en poder trabajar en el tema de embriones ya hace más de 20 años, ¿no? Justamente acá en el establo Patito fue uno de mis primeros clientes. Tú has empezado, digamos, a desarrollar la técnica, ya tienes muchísimas crías nacidas. De hecho, nos hemos ubicado en este corral porque la mayoría de animales que vemos acá son crías producto de transferencia de embriones. Entonces, ¿ya cuánto tiempo, por ejemplo, en Patitos tienes desarrollando esta técnica? Con el ingeniero Herminio comenzamos a trabajar, y bueno, con la familia Bertel, pioneros en la formación de este núcleo genético que tiene el establo Patito, desde el 2008 más o menos, 2008, 2009, hasta el día de hoy, que ya tomó la batuta el ingeniero Emilio Barros, hace me parece algo de 5 años aproximadamente, y seguimos trabajando el tema de embriones desde esa época, ¿no? Ya tenemos muchas crías de embrión, como dices tú, este es un grupo de crías nacidas de embrión de hace un año y medio, hace un par de años que se hicieron estos trabajos, y ya son animales ya más grandes. Y bueno, eso lo ha demostrado, la presión de selección que tiene el establo lo ha demostrado en las diferentes ferias, concursos, control lechero y demás. Bien, y para que el público sepa, más o menos qué características debe tener una donante para ser una futura donadora de embriones. Bueno, principalmente, obviamente, es el tema genético. O sea, sin una buena selección del rebaño, lo usual en una población o en un establo como esto es hacer una evaluación del rebaño, ver los objetivos del establo, ver lo que busca el establo, y de acuerdo a eso hacer un diagrama de la campana de Gauss para ver más o menos cuál es el rebaño superior, la media del establo y el grupo de animales inferiores, ¿no? Supuestamente el grupo superior en la campana debieran ser las donantes. Definitivamente ese es lo primero que se solicita. Y después el tema sanitario, que sean animales sanas, no solamente en el tema de reproductivamente hablando, sino en el tema de enfermedades. Después el tema de una buena alimentación y una buena nutrición bien regulada, bien mantenida, y tener el histórico de cada animal. El histórico en la parte reproductiva principalmente, si tuvo problemas de mastitis, el problema de reproductivo, retención de placentas, si es que van a ser vacas. También se puede usar algunas terneras superiores. Ahora que está el tema de las pruebas genómicas, es una gran herramienta para cortar este intervalo entre generaciones. Claro, para que tengan una idea, lo que te permite el tema de la transferencia de embriones es dar un salto genético superior. ¿Por qué? Porque vas a agarrar, como dice Óscar, los mejores animales genéticos, tanto en la parte productiva, en la parte genética, salud, y esos son los animales que más crías van a dar. Entonces, en este caso puedes usar, por ejemplo, los animales de menor categoría, donde tú estás ponderando,
y usarlos de receptoras. Entonces garantizas que los animales que tengan menos calidad genética no dejen tantas crías, y sí los animales de mayor calidad genética. Para eso, digamos, hay que hacer un buen cruzamiento, ¿no? Utilizar también, como estás utilizando los mejores animales acá, estás utilizando los mejores reproductores. Exactamente. Y cuéntame, ahora la demanda que hay en el Perú ha venido creciendo. ¿Cuál crees que son las expectativas de los criadores en el uso de biotecnologías? Obviamente que la técnica de embriones tiene un alto costo, un costo significativo. Por eso es utilizado en animales valorados, ¿no? No se puede usar la técnica en cualquier tipo de animal porque tiene que tener una justificación económica, ¿no? Ya hay otras herramientas que nos van a hacer mejorar el tema de presión de selección, como el semen sexado hoy en día, que se utiliza mucho el semen sexado. Muchos establos, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacen es el grupo, el 5 o el 8% de la población superior son utilizados como donantes. Posterior a ese 8 o 5%, hasta menos de la media lo usan mucho para semen sexado. Posterior a la media, muchos usan como receptoras ya. Como receptores. Incluso el grupo inferior usan mucho el semen de carne porque se está usando mucho ahí en ese tipo de animales, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que es, ¿no? Hay que hacer un buen diseño del programa y poder desarrollar una estrategia genética. Por decir, en Estados Unidos ahorita el precio de la carne es muy bueno, entonces justifica utilizar estos cruces con carne, pero para que tu ganadería todavía tenga mayor progreso, utilizas los animales superiores, le sacas embriones, entonces garantizas que una siguiente generación va a ser superior a esta. Exactamente. Tú mencionabas que igual los costos pueden ser relativamente altos, pero el progreso genético va a justificar, digamos, la inversión. Cuéntame, por ejemplo, qué ganaderos, de repente, de qué razas están buscando más estas técnicas de biotecnología. Últimamente, en los últimos años, donde más me he enfocado mi trabajo ha sido en ganado Flabby, ¿no? El ganado Flabby ha tenido un crecimiento exponencial, creo, en los últimos años, en volumen de animales, en calidad de animales, y el precio se sigue manteniendo, ¿no? Se pensó en su momento que iba a haber una bajada del precio, del valor de venta del reproductor, pero al parecer se ha mantenido, y eso ha hecho que, y sobre todo que ya han entrado muchas cacos genéticas con buenos toros. Eso ha hecho que la calidad mejore mucho mayor. Se está haciendo hasta genómica en las hembras, en los machos. Entonces, eso lo que se ha hecho es que la genética crezca, la población crezca, el requerimiento de mis servicios también ha crecido en ciertos ganaderos élite que tienen buena calidad genética y incrementar su rebaño. De ahí algo en Holstein, utilizando algo de semen sexado, porque ahí sí ya justifica utilizar solo semen sexado. En caso de Splavik no, se puede usar todavía convencional. El macho tiene valor. Claramente, el macho tiene valor de venta, la población no es muy grande. Entonces, en algún momento también estuve trabajando en Brown Swiss, pero Brown Swiss cada vez he trabajado menos. He hecho algo de Jersey, en ganado de carne también, en Angus, sobre todo en una importación que se hizo de ganado también trabajé en Angus. Entonces, de todo un poco, pero creo que hoy en día el Flabby ha sido muy, muy, muy grande, muy marcada la diferencia. Claro, en este caso tú estás hablando de la técnica Moet. De repente, para que la gente pueda entender un poco sobre las diferentes técnicas, puedes diferenciar en qué consiste los embriones in vivo, los embriones in vitro. Claro, hay dos métodos muy marcados de producir embriones. Uno es el método in vivo, o sea que la fertilización ocurre dentro del animal. Ese animal pasa por un proceso de superovulación, mediante medicamentos. Se hace todo un protocolo que demora entre 17 y 18 días y se hace el servicio de esa placa, de esa donante, 2 o 3 o 4 veces, dependiendo si es convencional, si es insectado. Y 7 días después de la inseminación se hace la colecta de los embriones
que es el método que vamos a ver en todo el proceso, ¿no? El método ya un poco más, más nuevo, entre comillas, porque ya tiene varios años, que es el método in vitro, ¿no? Que es el mismo nombre lo dice, in vitro, ¿no? Que es en el laboratorio. O sea, se hace la recolección de los óvulos mediante guía por ultrasonografía. Se coloca una guía de aspiración, se hace la palpación del ovario, la fijación y la punción del ovario. Esos ovocitos se llevan al laboratorio. Como salen de calidad inmadura, se maduran 24 horas, después se fertilizan y durante 7 días se cultivan. Entonces tienen la misma edad que el embrión in vivo, ¿no? 7 días de edad, llegan a estar igual que el embrión in vivo, entre mórula y blastocisto, principalmente blastocisto, pues se buscan blastocistos, y se transfieren los embriones, ¿no? La diferencia entre uno de estos, hoy en día ya acá son casi muy similares, ya no hay mucha diferencia, ya ha mejorado mucho la calidad de los medios, entonces ha hecho que el embrión in vitro se asemeje mucho al in vivo. En Perú no hay muchos laboratorios, pues ya hay unos que están trabajando en el tema in vitro con buenos resultados y también es una alternativa, ¿no? Sobre todo en animales CU. Claro. La técnica in vitro trabaja súper bien en animales CU por la cantidad de ovocitos viables, ¿no? En ganado taurino aún, y creo que no va por la particularidad de la especie, va a ser una especie que no va a dar muchos óvulos, ¿no? Pero es también una buena alternativa para usar semen cesado, mucho mejor. Bien, sabemos que el tema de la transferencia de embriones, si bien es cierto es una inversión, hay que ser conscientes que, al igual que el semen, no va a garantizar una fertilidad al 100%. Coméntame más o menos cómo andan las tasas de concepción en el tema de transferencia de embriones. A ver, es un tema, es importante porque va a definir el costo de la inversión y eso puede abaratar costos o aumentar los costos, ¿no? Es un tema muy sensible el tema de la tasa de preñez, de la fertilidad. Vamos a hablar de las tasas promedio, porque son promedios. O sea, recordemos que son animales, seres vivos, que va a estar en función al manejo, lo que hablamos, ¿no? Al manejo, a la histórico del animal, a la buena selección. Imaginando ideal una buena selección, animales en buenas condiciones para embrión, que en este caso para una receptora no interesa la genética, solamente interesa que sea un animal, la receptora debe ser un animal sano, simplemente ciclando con buen historial, nada más. Incluso los animales cruzados son de mejor fertilidad. Los animales o con sangre cárnica son de mejor fertilidad. Ganado lechero es mucho más complicado, más metabolismo, olvídense. Ya, hablando de ese tipo de animales promedio que podemos encontrar acá, en fresco debiera estar, para que se considere un buen resultado, entre 40, 45 a 50%. En este caso, en la transferencia. En la transferencia, okay. En la receptora. Okay. En el caso de embrión fresco, ¿qué quiero decir con fresco? El embrión como hoy día vamos a colectar y transferir. O colectamos y transferimos. Para eso es un embrión fresco. Se ha hecho una sincronización tanto de la donante como de la receptora para que el día de la colecta y la receptora estén sincronizados para que pueda... Mientras más sincronía haya entre la donante y receptora, o sea que las dos hace 7 días hayan entrado en celo casi a la misma hora, va a ser mejor. Entonces, teniendo esa premisa, deberían ser entre 40, 45 a 50% es bueno. Podemos llegar a veces a 60, pero va a depender si son buenas receptoras o no. En el caso de embrión congelado, o sea, por ejemplo, un día como hoy, vienes, colectas, pero solamente sincronizaste 10 receptoras y te dio la vaca 15 embriones. 5 embriones, ¿qué haces? No los botas, los congelas, los criopreservas. Eso los guardas en un tanque de nitrógeno y ese
lo puedes usar como semen. Lo descongelas a 27, 28 grados y se prepara la pistola y se transfiere. Eso está alrededor de 30% más o menos. Bajan un 10 a 15% la tasa de preñez en embrión congelado. Eso sí, tienen que ser embriones de excelente calidad para congelarlo. Los embriones regulares los puedes transferir o transferir, no más. No puedes criopreservarlo. ¿Ya? Ese en el caso de las receptoras, que al final es el 95% del éxito. A veces uno... Ya tengo más de 20 años haciendo esto y los años me han demostrado de que el principal, el cuello de botella y el éxito de esto es manejar bien las receptoras, que es el que va a tener el 99% del tiempo de la gestación, prácticamente. La donante solamente lo tuvo 7 días y se fue. Y la donante siempre, como se hablan de promedios, más o menos son 5 embriones viables por vaca promedio, ¿no? Hay vacas superiores, hay vacas inferiores, de rangos amplios, pero el promedio es de 5 embriones. Claro, a mayor cantidad de embriones, más probabilidades de tener más crías nacidas, ¿no? Entonces, así es. Y ahí los costos se van a diluir. Así es. Bueno, en este ambiente se ha habilitado el laboratorio móvil. Aquí es donde, bueno, se montan los instrumentos, el estereoscopio, y aquí es donde se hace la búsqueda y clasificación de los embriones, donde Oscar ahora nos va a explicar cómo se realiza este procedimiento. Por ejemplo, ¿qué puede condicionar la cantidad y calidad de los embriones? La calidad de los embriones normalmente es multifactorial, ¿no? Son tantos los factores que pueden influir en las donantes, como puede ser el medio ambiente, puede ser la alimentación, la época del año, la fertilidad histórica del animal, la nutrición del animal. O sea, son muchos los factores. Mientras mayor control podamos tener de esos factores en los que podamos controlar, mejores resultados vamos a tener. Pero son muchos los factores que pueden condicionar la calidad de los embriones, ¿no? Obviamente lo peor que puede pasar es que no sale ninguno, pero un éxito, por ejemplo, ¿hasta cuánto ha sido la mayor cantidad de embriones que has podido conseguir en una sola coleta, en un solo animal? El promedio por vaca viable mundial es de 5 embriones viables por vaca. Pero hay rangos que van desde 0 embriones, que más o menos es el 30% de las donantes no dan un solo embrión. Después hay un 40% de donantes que da por debajo del promedio, o sea, puede dar 2, 3, 4, 5 embriones. Y hay un porcentaje del 30% muy superior de donantes que producen el 70% de los embriones totales del grupo de donantes, ¿no? Que viene a ser alrededor de 15, 20, 25 embriones. Yo he tenido un récord de una donante en algún momento que llegó a producir 42 embriones viables por una vaca, que fue una vaca Jersey. Y en alguna otra oportunidad de una Holstein fue alrededor de 32 embriones viables por donante. Claro, me acuerdo que una de nuestras vacas dio 21 embriones, me acuerdo. En Cayetano. Sí. En Cayetano hubieron buenas vacas que llegaron a producir más de 25, 30 embriones. Y sorprendentemente en algunos casos usábamos sexado, ¿no? Obviamente usábamos 3 a 4 pajillas por donante y logramos producciones de 12, 14 embriones sexados, ¿no? Con semen sexado, que es muy complicado muchas veces. Claro, eso también condiciona la raza y la producción. Las vacas de altísima producción a veces no son las mejores donantes y hay razas que también tienen mejor, digamos, calidad y también mayor cantidad, ¿no? Está muy correlacionado el tema de la nutrición y el metabolismo de la donante, ¿no? Vacas de alta producción producen menos embriones y de menor calidad
y vacas de menos producción o vacas cárnicas o ganado cebú también. O sea, la especie también tiene gran influencia en la cantidad de embriones viables, ¿no? El ganado cebú suele no producir mayor cantidad de embriones. Antes que eso hay que hablar pues que hay métodos de producir embriones, que puede ser in vivo o in vitro, ¿no? Pero eso es, ¿no? Hay mucha influencia, efecto animal, efecto raza, efecto especie, efecto alimentación, medio ambiente y todo eso. ¿Qué protocolos han usado para la receptora? Benzoato y dispositivo el día 0, el día 9 retiramos, 48 retiramos y ponemos cipionato, retiro de dispositivo, prostalandina y SG. Y 48 horas después, celo, observado y nada más. 7 días después transferimos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay tanto en la pistola como en la técnica para transferir un embrión versus una pajilla de semen? La pistola es más larga y más delgada. Es de las pajillas de los embriones son pajillas de 0,25. Entonces tiene que ser una pistola mucho más delgada, más larga también porque tiene que llegar al cuerno del útero. Y el cuerno del útero donde fue la ovulación, donde está el cuerpo lúteo. Aquí vamos a usar una ternera Brown Swiss y se va a transferir un embrión Holstein. Entonces, a pesar de que ella es una ternera Brown, va a parir una ternera Holstein, ¿no? Es lo que vendría a ser un vientre de alquiler que se estila más en humanos. En este caso es una receptora. Aquí está el embrión, este es el aire para mantener y esto lo colocamos ahí. Y secamos, bien seco, ¿ya? Porque Antes de soltarle. y ahí ya una vez que ya está seco, ya lo soltamos. Ponemos En este acá, caso es ¿sí? porque es un embrión congelado. Es un embrión congelado que está en menos 196, en nitrógeno líquido sumergido. Viene con un tapón donde está toda la información de su padre, madre, calidad y todo. Viene otro tapón que hay que sacarlo, solo a presión, ¿no? Después retiramos la funda, ¿no? Bien seco. Colocamos la pajilla, la pistola o aplicador, camiseta sanitaria, y ya está listo para ser transferido. Ya está limpio. La vulva, por favor. Abrimos la vulva. Llegamos hasta a la entrada de la cervix. Rompemos la camiseta para que entre limpio. Y lo que hacemos es pasar por los anillos de la cervix. Y una vez que ya pasamos, simplemente entrar lo más que se pueda y un golpe seco, ¿no? Y ya está. Bien, bueno, con Oscar ya nos une una amistad de muchos años. He trabajado embriones con animales propios. Hemos tenido una tasa muy exitosa aquí en Patitos, en diferentes lugares. Realmente se ha trabajado muy bien. Oscar, dile a ver a nuestros seguidores cómo te pueden contactar. Bueno, primero agradecerte, Carlos, por la oportunidad de poder conversar un poquito más de esto que nos busca mucho, el tema ganadero, el tema de mejoramiento genético.
La forma de contactarme, bueno, fue a través de Sol Genética o a través mío, Perrinquipo. Tengo ahí la dirección, lo que puedo pasar después para pasarle a tus seguidores, la información de mi correo y mis números. Para contactarme, este mundo es pequeño, así que todo el mundo se conoce. Y bueno, y te deseo lo mejor en esta etapa de dar a conocer las diferentes tecnologías, las diferentes oportunidades que hay para mejorar el tema ganadero, no solamente en mejoramiento, sino en las diferentes áreas de la ganadería. Gracias, hasta otra oportunidad. Si tienen alguna duda o comentario, nos lo hacen saber. Yo los puedo direccionar, los pongo en contacto con Oscar por si quieren mejorar su ganadería y usar estas técnicas de transferencia de embriones. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Carlito. Bueno, espero que se hayan divertido con este interesantísimo capítulo donde hemos aprendido no solamente una nueva técnica, sino también cómo estas técnicas pueden servir para mejorar el progreso genético de un establo y en consecuencia tener mucho más productividad y rentabilidad. Sigan disfrutando de estos episodios y acompáñenos en los siguientes capítulos. Muchas gracias.